Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestro video en esta hora. El tema que nos ocupa es una grande salvación. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. ¿Qué es la salvación que Dios nos da en Cristo Jesús? Algo que nos libera de hacer algo que no podríamos hacer, algo que nos libera de no hacer nada. ¿Qué es? Los cristianos a veces divergen en opiniones respecto a ello. Y ya la carta a los hebreos deja ver que desde origen de la iglesia, algunos que a veces no es fácil de entender lo que Dios hace y lo que nosotros tenemos que hacer. Hay cosas en las cuales solamente Dios puede hacer. Hay cosas que Dios espera que nosotros hagamos. Por ejemplo, hay algo que Dios no puede hacer en nosotros, que es arrepentirse por nosotros. Nos toca a nosotros arrepentirnos. Toca a nosotros vivir nuestra vida. Toca a nosotros cumplir los propósitos para los cuales Dios nos hizo. Él nos hace y Él nos ayuda. Y Él hace cosas portentosas en nuestra vida, cosas imposibles. Bueno, ¿cuál es esa frontera? ¿Dónde debo actuar yo? El tema creo que es lo que aborda el autor de la carta a los hebreos. Esta carta va dirigida a cristianos de una segunda generación, es decir, ya tenían tiempo de serlos. Aquellos que leyeron esta carta tenían padres cristianos o eran personas ya muy maduras, tal vez ancianas. Hacía años que habían escuchado el mensaje del Evangelio. Bueno, algunos ya se habían acostumbrado a su fe. Vivían cómodamente, vivían en una zona de confort, no se preocupaban. Aún no se preocupaban de crecer en la vida cristiana. Los cristianos debemos crecer, ser cada vez más semejantes a Cristo en varias cosas. Por ejemplo, en amor, en humildad. Creo yo que la humildad es algo en lo que tenemos que ganar en la medida que valoramos lo que es la gracia de Dios. Si entendemos que por gracia somos salvos, que por gracia Dios nos sostiene, tenemos que aprender a ser humildes, porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Bueno, el mensaje es: pongan más atención en lo que han oído, en lo que han sido enseñados, en lo que han aprendido, en lo que ya estuvieron de acuerdo. Si no ponemos la debida atención, podemos deslizarnos. La palabra en sí habla como que resbalarse, deslizarse, no darse cuenta. Un resbalón, un desliz es algo que de repente viene. Tú te confías y te resbalaste. Tienes mucha confianza en caminar, hay nieve, hay hielo. Caminar en la nieve es sencillo. Caminar en la nieve que se ha comenzado a derritar es riesgoso, puedes resbalarte si no pones atención en los pasos que das. Así es en la vida cristiana. Podemos ver en la Biblia que Dios siempre ha esperado que su pueblo atienda a su palabra y sus mandamientos. Dice aquí Hebreos capítulo 2, fue firme lo que Dios dijo a los hombres, y toda desobediencia recibió justa retribución. ¿Ok? Justa retribución es recibir lo que merece la acción. La tendencia de los cristianos a veces es exaltar las cosas que Dios hizo, que no tiene de malo nada que hablemos las maravillas de Dios. Lo malo es cuando exaltamos tanto eso que descuidamos lo que nosotros tenemos que hacer. Yo soy malo, alguien pudiera pensar y decir, pero Dios es muy bueno y Él me va a perdonar. A mí me falta mucha sabiduría, pero Dios, que es sabio, no va a permitir que haga nada que no es bueno. Yo a veces peco, pero la salvación que Dios me dio fue por fe, de manera que no voy a perder esa salvación que Dios me dio, aunque haga cosas malas. Bueno, el tema de hoy no es si la salvación se pierde o no. Es un tema muy amplio. De hecho, la misma frase, si se pierde la salvación, a mí no me agrada. Como que no va acorde a la forma en que Dios enseña las cosas. Como que decir si la salvación se pierde o no, ya es deducir de algo que la palabra de Dios dice, ir más allá. No es explicar lo que la Biblia dice, sino aparte de eso, y nos podemos equivocar en entender,
tomar juicios. Bueno, aquí el tema, lo importante que quiero que pensemos es en lo que Pablo, en lo que, perdón, el autor de la carta a los Hebreos quiere enseñar a cristianos que estaban acostumbrados a vivir su fe, a algunos que estaban enfriándose, algunos que estaban realmente desatendiendo y aún desobedeciendo lo que Dios había dicho. Por eso el autor habla de justa retribución a los que han desobedecido. Y aquí lo que nos dice es que, bueno, es importante que pongamos más atención en lo que hemos oído, porque el párrafo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si Dios ha retribuido la mala actitud de sus hijos, con mayor razón, si algo tan grande como la salvación que Dios nos dio, nosotros la descuidamos. Recordemos lo que dice Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, nosotros tenemos que hacer algo en relación a nuestra salvación. No para ganar la salvación, perdón de pecados, pero sí algo para, en relación a esa salvación y a la salvación que aplica a otras áreas de la vida, no solo a perdón de pecados. La palabra soterías, que se traduce por salvación, en 50 pasajes del Nuevo Testamento, tiene diversas acepciones, diversas aplicaciones, mejor dicho. Voy a ver algunos ejemplos. Primeramente, 3 ejemplos donde soterías se refiere no al perdón de pecados. ¿Ok? Hechos 7:25 dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Libertad traduce la palabra soterías. Lógicamente aquí la palabra libertad no se refiere a perdón de pecados. Hechos 27:34. Pablo les habla, exhorta a la gente que iba con él en el barco rumbo a Roma, que no habían comido porque los había puesto en shock la tormenta en medio de la cual estaban. No tenían esperanza de vivir y ni comer querían, no se les antojaba comer. Pablo les exhorta diciendo, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, porque ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Esta que comáis por vuestra salud, lógicamente no se refiere a perdón de pecados y vida eterna, pero traduce la palabra soterías. Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración, Pablo escribe a los filipenses, estando Pablo en la cárcel. Les dice, por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. La palabra liberación traduce la palabra griega soterías. Liberación es salir de la cárcel. Salir de la cárcel no es lo mismo que perdón de pecados y vida eterna. Veamos ahora un ejemplo donde salvación, dice nuestra Reina Valera del 60, traduce la misma palabra soterías, pero se aplica a perdón de pecados. Romanos 1:16. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La salvación de la que habla Hebreos capítulo 2, que fue la primera lectura que hicimos, nos la anunció, dice el autor, primeramente el Señor Jesús. Luego nos fue confirmada por los que oyeron. Los que escucharon a Jesús, los apóstoles, siguieron enseñando eso mismo, de esta salvación, perdón de pecados, vida eterna en Cristo Jesús. Y luego Dios mismo testificó, dice la palabra, con señales, prodigios, milagros y diversos milagros por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esta es la salvación, perdón de pecados y vida eterna. Para llegar nosotros hasta el día de hoy, si tú te llamas cristiano, te consideras cristiano, para que hayas llegado hasta el día de hoy, Dios ha hecho muchas cosas en tu vida. Dios había obrado muchas cosas a los hebreos.
para que llegaran a ese momento. Entonces era importante que no descuidaran lo que Dios había hecho y que había redundado en su salvación y perdón de pecados. Aquí Pablo usa la palabra soterestai, que viene de sotería. No es que no seas salvo desde el principio que recibes a Jesucristo como tu Salvador. No es que esta salvación la obtengas poco a poco o la logres cuando mueras o el Señor te llame a su presencia. No, la tenemos desde el día que recibimos al Señor. Dice la palabra, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya es un hecho consumado. Pero hay algo más que Dios quiere de nosotros. Vamos a seguirlo viendo. Mira, el profeta Ezequiel profetizó que nos daría un corazón de carne donde pondría sus mandamientos. De esta manera podríamos obedecerle y cumplir su palabra. Seríamos menos egoístas y seríamos capaces de amar. Amar para cumplir el primero y el segundo más grande mandamiento. Al menos algunos o muchos de los hebreos tenían el riesgo de deslizarse, o sea, perder su posición firme de cristianos, de crecer, antes bien podrían regresar atrás o caer. Podríamos comparar la situación de ellos con la de Éfeso, la iglesia de Éfeso del Apocalipsis. Dice Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. La iglesia de Éfeso había sido muy fuerte, muy trabajadora, muy activa, pero con el tiempo había dejado su primer amor. Se confió, no puso atención en lo que había recibido, en lo que debía ser, y olvidó su primer amor. Seguía trabajando, seguía siendo activa y fuerte y poderosa, pero había olvidado su primer amor, había descuidado su salvación. ¿Cuál es la promesa? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Si alguien preguntara al Señor Jesús, ¿y si no venzo, me vas a dar aún así del árbol de la vida? Decían antes, hasta la pregunta es necia. Bueno, la promesa esta es al que venza. Al que no venza, bueno, no tendrá del árbol de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cada quien que lo interprete. Es necesario vencer los obstáculos para llegar a la vida eterna en este sentido de lo que estamos hablando. Si bien Dios nos la ha dado en Cristo Jesús, parece que hay algo más. El Señor Jesús no solo nos dice que entremos por la puerta estrecha, también nos dice que ese sería el principio de la vida cristiana. Nos dice que andemos por el camino angosto, y eso aplica a toda la vida. Esto habla de perseverar. La salvación más importante que todos necesitamos es esta salvación. No debemos descuidar lo que Dios hace en nosotros, y nosotros debemos permanecer ahí. Salvación significa, entre otras cosas, adquirir la capacidad de amar, que viene de conocer a Dios. Dice el Señor Jesús, Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Habla de los últimos tiempos. La maldad va a aumentar y el amor de muchos se va a enfriar. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Señor Jesús, ¿y qué pasa si yo no persevero? Bueno, otra vez, ¿qué pregunta es esa? La promesa es: el que persevere hasta el fin será salvo. Es obvio la respuesta para aquel que no persevere. ¿Cuál sería la respuesta de Jesús? Yo creo es sencillo. El cristiano tiene el riesgo de descuidar su salvación si no le da importancia a amar, si se enfría su amor. Si el amor a Dios que tú tenías al principio se enfría, pues estás en una situación grave. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué quiere decir apostatar? Esto es algo más fuerte que enfriarse.
en el primer amor. De hecho, yo creo que es el paso que sigue. Primero viene enfriamiento y ya después viene el apostatar. En el diccionario, apostatar dice abandonar públicamente su religión. ¿Qué pasa si alguien abandona su fe en Cristo Jesús? Para que una persona llegue a la apostasía, primero pasa por el enfriamiento de su amor a Dios. Es como cuando alguien se divorcia. Primeramente se enfría su amor por su cónyuge y luego se divorcia. El cristiano enfatiza las obras de Dios, en este caso la salvación que nos da por fe, pero a veces se olvida o no da importancia a lo que él, como cristiano, como hijo de Dios, tiene que hacer. Bueno, en el resto del capítulo el autor se enfoca en la persona de Jesús. El Logos hecho carne, el que fue hecho poco menor que los ángeles, pero que por su desempeño Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es, y eso es tema de otro video, marca el inicio de otra generación. Jesús y su obra marcan una nueva etapa en la vida de la humanidad. Jesús es al mismo tiempo hermano y Padre nuestro, según como lo presenta la carta a los Hebreos, y que antes fueron presentados por escritos mesiánicos como Salmo 22:22 e Isaías 8:18. Menciono lo anterior porque me parece interesante que Hebreos 2:13 dice, el autor usa la palabra paidía, que se traduce por hijitos, no niñitos. No usa la palabra huios, que se traduciría por hijos, sino paidía. Esto hace que nos ubiquemos como quien tiene que aprender, como alguien que tiene que crecer. Y ese es el tema de esta carta. Hebreos 2:13 dice así: y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Bueno, el autor de la carta hace referencia a Isaías, a la lectura de Isaías 8:18. Lo aplica a Jesús. Es un pasaje mesiánico, una profecía mesiánica. Y aquí Jesús, en boca de Jesús, el autor de la carta a los Hebreos dice, yo estoy hablando y se incluyen en lo que yo hablo y digo los hijos que Dios me dio. Pero hijos, el autor usa la palabra no huios, que era más lógico esperar hablando de hijos, pero usa la palabra paidía. Entonces dice yo y los niños que Dios me dio, yo y los niñitos que Dios me dio. De manera que el autor de la carta está pensando en esos términos. Nosotros como cristianos somos niños, somos niñitos, somos paidía. Un paidía que tiene que hacer, tiene que aprender. Bueno, de ahí viene la palabra pedagogía después. Los pedagogos son los que saben cómo es la enseñanza o el aprendizaje, cómo enseñar a los niños. Los pedagogos y los maestros enseñan a los niños. Los paidía tenemos que aprender. Si somos muy maduros, muy inmaduros, sea nuestro estado el que sea en intelectualidad, espiritualidad, experiencia, etc., tenemos que aprender porque somos niñitos a los ojos de Dios. Bueno, Jesús se refiere a nosotros de esa manera. Creo yo que por eso era paciente con sus discípulos, con sus apóstoles. Eran unos niñitos. No entendían muchas cosas. Aún los muy sabios intelectualmente como Nicodemo no entendían. Bueno, por eso a veces no entendemos cosas. No te preocupes que hay cosas que no entendemos. Preocupémonos mejor de hacer lo que sí entendemos. Es como comienza este capítulo 2. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Te invito a que vayas adelante en tu vida cristiana, aprendiendo más. Es lo que nos toca. Somos a los ojos de Cristo paidía, y Él es el divino maestro para enseñarnos cada día. Que Dios te bendiga.